Mira también, Señor, a la distancia a nuestros hermanos en la Flor de Bastión, Padre Celestial, que ellos también puedan recibir, mi Dios amado, la instrucción de tu palabra. Que ellos puedan, Señor amado, mi Dios, encontrar en ti también ese refugio y ese amparo, oh Dios amado. Padre Celestial, te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y permite que tu gracia y tu misericordia pueda, Señor amado, pueda, mi Dios, en esta preciosa mañana recibir, oh Dios amado, mi Dios, de tu gracia y de tu misericordia. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Libro de los Jueces, capítulo número 18. La semana anterior se revisaba el capítulo 17, donde se hablaba de un hombre llamado Micaía. Este varón, sí, conforme a su corazón, hizo conforme también a sus pensamientos y forjó y elaboró para sí un sistema de culto. Usted recordará, mi querido hermano, que él, en su afán de querer buscar de Dios, pero al hacerlo a su manera, sí, se limitó tan solamente a levantar en su propia casa una iglesia y estableció a uno de sus hijos como sacerdote. La Escritura nos dice en el capítulo 17 que transcurrido el tiempo, un hombre, sí, perteneciente a la tribu de Leví, más adelante pudo, sí, allegarse a la región de Micaía, y al ver Micaía que este hombre era perteneciente a la tribu de los levitas, lo tomó o lo alquiló para que fuese sacerdote en su casa. También Micaía hizo de sí mismo ídolos, sí, por medio del dinero de su madre, el cual sí él mismo lo había sustraído, pero pues, él, temiendo a la maldición, devuelve el dinero y una parte de ese dinero sirve para poder forjar los ídolos y venerarlos dentro de su casa. Si me acompaña por favor al capítulo 17, en el versículo número 6, la Biblia nos da solamente una reseña de por qué sucedían estas cosas en medio de la nación judía. En el verso 6 del capítulo 17 nos dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso a la verdad sí es lo que marca como denominador común los sinnúmeros, diríamos, de equivocaciones, errores y pecados que el pueblo cometía. No había quien los oriente, mas sin embargo eso no los eximía de la responsabilidad de obedecer a la palabra. Cuando vamos al capítulo número 18, la Biblia menciona en los primeros dos versículos que la tribu de Dan no tenía posesión, ¿sí? Es decir, no tenía una tierra fija como herencia. Si bien es cierto, ya Moisés y también Josué había establecido, primeramente el patriarca estableciendo las heredades, Josué se encargó de repartirlas. Pero había tantas incursiones en este caso de reyes extranjeros que se adueñaron de la tierra, que la tribu de Dan quedó en el aire. Esto les obligó a buscar entre sus propios hermanos un territorio donde poder vivir. Si me acompaña por favor al capítulo número 18, verso 2, dice la Escritura: y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, a fin de reconocer obviamente la tierra, hombres valientes de Sora y Estaol. Recordará usted que este territorio estaba gobernado ¿por quién? Por los filisteos, ¿sí? Versículo número 2. Hombres valientes, dice aquí, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí, dice la Biblia, sí, posaron. Verso número 3, ¿podría leerlo por favor? Ahora, es importante, sí, entender el porqué de las preguntas continuamente, sí, de estos hombres de Dan para con, en este caso, el joven levita.
Mi amado hermano, obviamente, si todo morador en este caso del pueblo o perteneciente de la tribu de Leví, tenía sus propias ciudades de refugio, y en la casa de Micaía obviamente no era su lugar. Esto causó extrañeza, causó de alguna manera algo que no estaba dentro del orden en sí mismo de la tribu. Cuando la escritura, vamos al versículo número 4, luego de preguntar las razones de qué hacía ahí un sacerdote perteneciente a la tribu de Leví, la Biblia menciona, él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía. Ahora, ¿a qué se refiere? Si me acompaña al capítulo 17, por favor, mira lo que nos dice el Señor en el versículo número 10. Entonces Micaía le dijo, ¿a quién? A ese levita: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. ¿Y qué sucedió con el levita? Y el levita dice, se quedó. Mi amado hermano, el verso 11 complementa y nos dice: agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y de esa manera prácticamente, si este levita se hizo cargo del culto o del sacerdocio en la casa de Micaía. Ahora, usted reconocerá por medio de la escritura que eso estaba prohibido para un levita. Y querido hermano, ellos solamente podrían ministrar en el tabernáculo que el Señor había provisto en la ciudad, mi querido hermano, de Jerusalén. Ahora bien, cuando vamos al capítulo 18, verso número 4, nos dice: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Verso número 5. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Verso número 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Es decir, mi amado hermano, que las condiciones se prestaban para la invasión por parte de quienes, de los de la tribu de Dan. Versículo número 8. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada, es decir, ni siquiera tendréis que pelear para tomarla. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Verso número 10, ¿lo podría leer? Ahora, recuerden que estos 5 hombres estaban aparentemente, descansando también en la palabra ¿de quién? Del levita, el que ejercía el sacerdocio, y asumieron que Dios a través de él había bendecido su camino. Verso número 11. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Yarim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Dice, está al occidente de Kiriat Yarim.
Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Recuerde, sí, donde estaba el levita. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod, es decir, vestuario de sacerdote, y terafines, o lo que era igual? ¿Cuántos recuerdan el significado de terafín? Ídolos, sí, pero ídolos domésticos o ídolos caseros, ¿sí? ¿No sabéis que en esta, dice aquí, en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una también de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Verso número 15. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Verso número 18, léalo por favor. Ahora, entienda, mi amado hermano, sí, que lo que se había realizado en la casa de Micaía estaba bíblicamente o por medio de las leyes prohibido. Aun si un hombre hiciera la imagen a semejanza del Dios de Israel, Dios también lo había ya sentenciado que con él, y tal cual como se lo vio el domingo anterior, no se podía hacer imágenes de fundición, sea esta de oro o de plata. También en Deuteronomio, si me acompaña por favor nuevamente a este precioso texto, libro de Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia, nos dice en el capítulo número 5, acompáñeme por favor, Deuteronomio capítulo número 5. ¿Lo tiene? Versículo número 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa semejante que está arriba. ¿En dónde? En los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 9. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Vueltos a Jueces capítulo número 18, nos dice pues, sí, el versículo número 18 también. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca, es decir, haz silencio, y ven con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Verso número 19. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Mi amado hermano, ¿qué entiende usted en esta porción bíblica? ¿Qué hicieron la tribu de Dan?
Mi amado hermano, recuerde que primeramente Leví, la tribu de Leví tenía su propio lugar de estadía. Segundo, este levita de manera particular fue alquilado prácticamente por Micaía para que sea sacerdote en su casa. Pero llegada a esta tribu y al ver que le había augurado una buena palabra cuando les dijo: vayan y reconocen la tierra porque Dios va delante de ustedes, ellos los tomaron, mi querido hermano, como prácticamente, sí, como un amuleto, sí, de buena suerte. Ahora ellos, mi querido hermano, imponiendo la fuerza, tomaron para sí un sacerdote y lo llevaron para que estuviese por encima de toda la tribu, es decir, de estos 600, juntamente con sus familias. Cuando vamos por favor al capítulo número 18, verso número 20, dice la Biblia: el sacerdote tomó la imagen en medio del pueblo. Qué pena, mi amado hermano, sí, cuando un ministro de Dios, sí, se deja llevar, mi querido hermano, por la emoción, por el dinero y se mueve como alguien de alquiler. Bien dijo Jesús, mi querido hermano, que el asalariado no tiene cuidado de las ovejas. Y se olvida, mi querido hermano, de establecer para sí, no el congraciarse con el pueblo, sino el estar sujeto, sí, para con su Dios. Si me acompaña, por favor, venga conmigo al tercer libro de la Biblia, al libro de Levítico. En el capítulo número 5, verso número 17, el Señor le da una advertencia. Recuerde, mi amado hermano, que había un denominador común en medio de la nación de Israel, porque no había caudillo, no había líder ni quien los gobernase. Todos los jueces que Dios les había levantado, sí, establecieron un orden para que busquen de Dios, pero también fue como denominador común que a la muerte del, en este caso del caudillo o del líder, también el pueblo volvía a la idolatría y a su pecado. Pero eso no los eximía de que ellos tenían una cuenta, sí, en este caso de pecado, que pagar delante de Dios. Levítico 5, verso número 17, nos aclara lo siguiente. Finalmente, dice la Escritura, si una persona pecare, es decir, cometiera ofensa para con Dios, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, ¿qué dice la parte final del versículo? Aún sin hacerlo, ¿a qué dice la Biblia? A sabiendas, ¿en qué condición queda? Dice ahí, es culpable y llevará su pecado. Ahora, si usted quiere resumir ese versículo, bien podríamos concretar diciendo, aun cuando no sepamos la voluntad escrita de Dios, si quebrantamos igual sus mandamientos, igual cae culpabilidad de pecado en nuestra vida. Es decir, que la ignorancia de la Escritura no nos exime de nuestras responsabilidades ante Dios. Recuerde, mi amado hermano, lo que decía Jueces 17 en el verso 6, que en aquel entonces no había rey, es decir, no había quien gobernase a Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando retomamos, por favor, Jueces capítulo número 18, el levita se fue con el mejor postor. Verso número 21. Y ellos se volvieron, dice ahí, y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje. ¿Qué significaba el término bagaje? El equipaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaías se juntaron y siguieron a los hijos, dice, de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice
y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Es decir, mi amado hermano, que él obviamente al sentirse perjudicado fue a qué cosa de manera lógica, a reclamar la situación que había acontecido. Versículo número 25. Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Es decir, que Micaías se quedó absolutamente sin nada. Verso 26, léalo por favor. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Verso número 29, léalo por favor. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Es decir, que se añadieron otros sacerdotes para ministrar en medio de dicha tribu. Así dice el verso número 31, tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Capítulo 19, verso 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Ahora bien, mi amado hermano, en este capítulo, y disculpará usted de pronto, el largo en este caso, la larga narración del capítulo 18, si bien es cierto, en ella se habla de manera exclusiva lo que las tribus de Israel hacían, en este caso, según ellos lo creían. Hubo, mi amado hermano, en otra región de Israel, es decir, en la tribu de Efraín, otro levita que también hizo, diríamos, lo suyo como protagonista dentro de esta historia bíblica. En aquel entonces, mi amado hermano, las situaciones para con el pueblo eran muy oscuras. No habían jueces. Luego de que Sansón murió, Dios ya no hizo absolutamente nada por su pueblo. Recordará usted, mi amado hermano, que a la muerte del juez, el pueblo volvía a la idolatría y a su pecado. Si me acompaña, por favor, venga conmigo, al capítulo número 8 del libro de los Jueces. La condición del pueblo creo que se la ve de una manera muy pertinente en el capítulo 8, verso número 33 al versículo 35. Dice el Señor: pero aconteció que cuando murió Gedeón, siendo este un juez también de Israel, los hijos de Israel, ¿qué pasó, mi amado hermano? Volvieron ¿a qué? A prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Beric. Verso 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos
en derredor. Eso, mi amado hermano, era prácticamente el denominador común de todo el pueblo o la nación judía. En el capítulo número 19, versículo número 1, dice la escritura, sí, moraba pues, sí, en el verso número 1, dice aquí, un levita moraba como forastero en la parte más remota o más escondida del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer, dice, concubina. ¿De qué región? De Belén. Ahora, cuando hablamos de concubinato, hablamos, mi amado hermano, de una relación bueno, se la podría decir como de matrimonio, entre paréntesis, pero sin casarse. El concubinato era una acostumbrada forma de hacer, en este caso, lazos de unión conyugal, pero obviando el requisito del matrimonio. Muchos patriarcas, mi querido hermano, tomaron para sí mujeres como esposas y concubinas. Sí, por lo general solían ser las doncellas que en este caso asistían a las esposas de estos. Mi querido hermano, un levita, si bien es cierto, no tenía, como se lo podría ver en tiempos modernos, sí, en este caso, sí, el voto del celibato o el de no tener mujer. Para con un levita la situación era así diferente. Ellos sí podían tener esposa, sí podían tener familia. Cuando vamos al versículo número 1 en la parte final, dice la escritura que este levita tomó una mujer como concubina de la región de Belén de Judá. Ahora, ¿por qué el texto menciona la historia de este levita? Por las circunstancias de la prostitución que acabamos de leer en Jueces, también en capítulos anteriores, sí, del pueblo judío. La nación de Israel estaba tan prostituida, mi amado hermano, que se va a volver a repetir un caso muy similar a lo que se vivió en los tiempos de Abraham y Lot con Sodoma y con Gomorra. Mi amado hermano, el pueblo se había prostituido de una naturaleza, diríamos, abismal y sin precedentes, que volvió a incurrir en la sodomía, volvió a incurrir, mi amado hermano, en la homosexualidad. Cuando vamos al versículo número 2, dice la escritura, y su concubina, ¿qué fue para con el levita? Obviamente, ella no tenía el compromiso del matrimonio y su concubina le fue infiel y se fue, dice la escritura, de él a casa de su padre, es decir, que regresó ¿a dónde? A Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Ahora, ¿qué nos dice, mi amado hermano, el Señor en su palabra con respecto a esta situación? Bueno, si nos vamos por favor al libro del Éxodo, obviamente sí, la ordenanza es clara en el capítulo número 20. Si nos vamos por favor a la escritura, nos dice el Señor, Éxodo capítulo número 20. Versículo número 14. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor en su palabra, no. Es la prohibición de Dios para su pueblo. No cometerás, que dice la Biblia. Ahora, algo muy curioso. ¿Quién fue el que tomó a esta concubina? Un hombre levita. Ahora, como levita, debió haber puesto la pauta. ¿Sí? ¿De qué cosa? Del ejemplo casándose. ¿Sí? Mas sin embargo, mi querido hermano, él irrumpió también en esta, diríamos así, ordenanza de la palabra. Es decir, que él, siendo uno de los responsables de poner ejemplo en medio de la nación, teniendo todo el pueblo la mente ya cauterizada y corrompida, actuó como cualquier hombre fatuo, sí, de su nación. No se casó. Como lo vemos en la escritura, la mujer le pagó con infidelidad. Y esto obviamente, igual aun cuando ya tenían vida marital, se podría asumir que puede ser sí, considerado como un hogar o una familia. Yo entiendo que en tiempos presentes muchos cristianos viven de esta naturaleza.
Ahora bien, dirán muchos, hermanos, ¿y qué con mi relación si tengo a un hombre o tengo a una mujer que está unido conmigo, pero no estamos casados? Ahora, mi querido hermano, usted tiene que considerar no solamente si en esta situación bíblica, sino también en su situación actual. Que en cuyo caso, si usted tiene a alguien que no se quiere casar con usted, usted se exime de esa responsabilidad. Siempre y cuando sea usted quien haya, mi amado hermano, favorecido en su relación para que pueda haber el lazo del casamiento. Es decir, usted esté constantemente buscando el estar bien en la parte legal con él o con ella. Pero si es él o ella quien no quiere ceder y casarse, entonces usted se limita simplemente, ¿verdad? ¿A qué? A allanarse a la relación que usted un día forjó. No le estoy diciendo con esto que si usted vive en concubinato, se separe de él y deje botado a sus hijos. Busque siempre en Dios a través de la oración la estabilidad conyugal, mi querido hermano. No permita tampoco, que los años pasen sin arreglar su situación sentimental con su pareja. Mi amado hermano, si nos hemos ya equivocado al formar un hogar sin estar casados y hemos venido a Cristo, es nuestra obligación establecer las pautas legales correspondientes para poder arreglar nuestra situación aquí en esta tierra. Otra cosa sería si usted, luego de haber conocido a Cristo, decide irse por la ventana con el primer hombre que ve por la calle. Mi querido hermano, en cuyo caso usted está en pecado, está viviendo en fornicación. Y eso, mi amado hermano, es sancionado por la Escritura. Sí, entendemos, mi amado hermano, por la Biblia que hay situaciones que hay que analizarlas con respecto, a cada caso. Acompáñeme, por favor, y veamos qué nos dice el Señor en su palabra. En la primera carta, de Corintios, venga por favor conmigo. Primera carta a los Corintios, nos dice el Señor, capítulo número 7. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7. Versículo número 10 en adelante. Hablando primeramente, de una relación donde obviamente el matrimonio es, el pacto que las ha unido. Corintios capítulo 7, verso número 10. Pero a los que están unidos, ¿y cuál es el lazo para poder unirse? ¿Qué dice la Biblia? Para los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer, ¿qué debe de hacer con ese marido? No se separe del marido. Verso número 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Esas son, diríamos, las alternativas que pudiera llegar a tener alguien que por X razones se separa de pronto de su pareja. Primero, quedarse solo, o segundo, reconciliarse. ¿Por qué el Señor solamente da estas dos alternativas? Porque Dios no quiere la destrucción de ¿qué cosa? Del matrimonio. Más bien Dios siempre buscará que en el matrimonio se logre mantener hasta, como lo dice la Biblia, hasta nuestra muerte. Versículo número 12. Y a los demás, dice aquí, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, mira, aquí ya no se habla del matrimonio, y ella consiente en vivir con él, ¿cuál debe de ser también la postura? No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella,
¿Cuál también es la postura bíblica? No lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula lo es en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos, ¿qué serían si no fuese así? Inmundos, mientras que ahora son santos. Cuando vamos, mi amado hermano, al libro de los Jueces, este levita, sí, obviamente eligió mal, sí, porque lo hizo conforme a su propia óptica y no lo puso en las manos de Dios. En Jueces capítulo número 19, versículo número 4, dice la escritura: y viéndole, sí, el padre de la joven salió a recibirle gozoso. Y eso es natural. ¿Qué padre, mi amado hermano, si por más fracasado o por cuantos fracasos haya pasado, un hijo o una hija en su matrimonio, siempre le recibirá ¿en dónde? En su casa. Ahora, está bien recibir a los hijos cuando estos, sí, por quítame una paja, regresan a sus casas buscando, diríamos, sí, una trinchera donde refugiarse. Mi amado hermano, es crítico el asunto con respecto a esto. Muchos de los hogares actuales, de los hogares, diríamos, conformados por parejas jóvenes, corren a su madre, corren a la casa de su familia a buscar auxilio cuando tienen X problemas en el hogar. Cuando la Biblia ha sido clara al decirnos que cuando uno quiere establecer un hogar, debe de irse o debe de abandonar a de su padre y a su madre. Si me acompaña por favor a la escritura, vea lo que me dice, sí, a mí y a usted, el libro del Génesis. Acompáñeme por favor. En el capítulo número 2, ¿qué nos dice el Señor? Verso número 24. Génesis capítulo 2, verso número 24. ¿Lo tiene? Dijo, sí, perdón, por tanto, dejará, ¿sí?, el hombre a su padre y a su madre. Ahora, aquí hay algo muy curioso, porque cuando este mandamiento fue dado, ¿a quién fue dado? A Adán y a Eva. Pero aquí hay algo curioso. Ambos no tenían ni papá ni mamá. Mire, es decir, tan importante y tan vital es este aspecto dentro de una relación que aún sin tenerlos, Dios lo establece. Es decir, mi querido hermano, este asunto le da el énfasis de que el hombre debe de saber que cuando quiere hacer hogar, no debe de estar, mi amado hermano, conviviendo dentro de su propia casa. ¿Con quién? ¿Con su papá o con su mamá? Debe de buscar un lugar fuera de ese recinto. ¿Por qué, mi amado hermano? Primeramente, si quiero ser un poco práctico, porque sí, ese nuevo hogar se vuelve sinvergüenza. Cuando no tiene olla, ¿a dónde va la olla? ¿De dónde coge? ¿De dónde la agarra? Cuando le falta una cuchara, ¿a quién se la pide? Si no hay toalla para secarse, ¿a dónde la pide? ¿Me está entendiendo? Y el hombre, si de ese nuevo hogar, como sabe que tiene todo al alcance de la mano, no hará nada por comprar. ¿Verdad? Mi amado hermano, son muchas las circunstancias. La verdad, si me adentro en esto, si no saldríamos el día de hoy. Mas sin embargo, es menester que usted entienda que que un matrimonio que quiere forjarse debe de anticiparse a todas estas necesidades. ¿Cuántos están en miras de casarse, por ejemplo? ¿O lo han pensado? Sí, mi amado hermano, cuando usted tiene esa mira o ese objetivo, tiene con tiempo que prepararse, tiene que con tiempo, estando soltero, comprar sus cosas, tener ya previsto, ¿para qué? Para poder, mi amado hermano, llegar a un hogar y estar estable en esta situación. Mi querido hermano, la escritura pues es clara al respecto.
Cuando vamos a Jueces capítulo número 19, sí, obviamente el levita se había equivocado y estas eran las consecuencias. Primeramente, esta mujer lo engañó. Segundo, no solamente que lo engañó, sino que luego se regresó a la casa ¿de quién? De su padre. ¿Qué hizo el levita? Verso número 5. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó el levita para irse. Perdón, no leí el versículo, número 3, no terminé de leerlo, perdón. Y se levantó su marido. ¿Y qué hizo con esta mujer cuando se le fue? La siguió para hablarle amorosamente. Es decir, que ¿quién estaba enamorado en esta relación? ¿Ella o el levita? El levita. Cuando un hombre engaña a una mujer, ¿puede haber amor? No. No hay amor, mi amado hermano, en la relación. Cuando se procede en una falta como esta, sí, mi querido hermano, obviamente, sí, no hay respeto, no hay amor en una relación. De ahí que no es extraño que cuando hay, sí, adulterio, cuando hay engaño de esta naturaleza, por más que uno pueda llegar a decir, ay, pero como tiene aquí, sí, sus hijos, él no se va a ir. Mentira. Así usted tenga 5, 10 hijos, el hombre que ya no está interesado en usted, la deja a usted y abandona a sus 10 hijos y se va con la otra. ¿Verdad? Los hijos no son garantía de que haya un hogar feliz. Muchas mujeres, a la verdad, sí, yo no sé si por la costumbre o simplemente por su propia estima, si dicen en su corazón, le voy a dar un hijo para que sí, para que no se vaya. Mi amado hermano, y mucha gente se equivoca y fracasa constantemente. No quisiera realmente ahondar en esta situación, pero más sin embargo, sí, ¿cuántas veces hemos visto a mujeres que tienen un hijo de uno, un hijo de otro hijo de otro y pensaron que dándole hijos, sí, iban a tener ¿qué cosa? Estabilidad emocional, estabilidad sentimental. Y a la larga, mi amado hermano, son mujeres fracasadas y mal vistas por la sociedad. Mi querido hermano, este hombre, dice la Biblia en el versículo número 3, se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente, es decir, para ver si regresaba con él y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar ¿en dónde? En la casa de su padre. Diría cualquiera, bueno, ahí se arreglaron e hicieron las paces. Verso 4, léalo por favor. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os, dice aquí, iréis. Ahora, es evidente que el padre ¿en qué estaba interesado? ¿En que se quede el yerno o no se vaya la hija? Mucho más si él ya estaba enterado de que la relación no estaba bien. Verso número 6. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Verso 7, léalo por favor. Y pasó otro día. Verso 8. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón. ¿Sí? ¿Cuántos están confortados viviendo en casa ajena? ¿Verdad? Conforta tu corazón y aguarda hasta que decline el día, es decir, hasta que se ponga el sol. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí el día
declina, es decir, ya es tarde para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. Y he aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Verso 10, léalo por favor. Y estando ya junto a Jebús, el cual por si acaso era, sí, conocida también como Jerusalén, muchos dicen, antes de ser la gran ciudad, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaá o en Ramá. Verso número 14, léalo por favor. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Verso 16. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá. Mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Obviamente por la hora. Verso 19. Y el hombre anciano dijo: pasea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Verso 22, léalo. Ahora, ¿qué había acontecido, mi amado hermano? Sí, en este pequeño lugar, sí, los hombres tenían una conducta muy similar, como mencioné a manera introductoria del capítulo 19, muy similar a los hombres de Sodoma y de Gomorra. Pero, ¿por qué el pueblo, mi amado hermano, estaba tan pervertido? ¿Por qué el pueblo llegó a tales extremos de corrupción? Mi amado hermano, el pecado en el hombre, si uno no lo trata, o en Dios uno no recibe sanidad en su corazón, uno siempre va a degradarse cada vez más y más. Usted no me dejará mentir, mi querido hermano, pero aquellos que han tenido problemas de pronto sexuales o ligados con pornografía, en este caso con adulterio, lujuria, lascivia, son pecados, mi amado hermano, que se aferran en este caso al cuerpo o al alma del hombre, y si no son tratados en su debido momento, esto, mi amado hermano, causará cada vez más un daño mayor en quien lo está padeciendo.
Mucha gente, mi amado hermano, no entiende cómo, si siendo pequeños esto, practicaron de pronto masturbación y cuando crecen pueden cometer o pueden ser hombres, sí, de gran fama, hablo entre comillas esto, sí, porque son violadores, son, mi amado hermano, acosadores y son pedófilos que aún hasta con niños y animales inclusive tienen relaciones sexuales. Y si usted indaga en la mente de ellos, mi amado hermano, todo se remonta, parece mentira, a la niñez del individuo. Gente que tuvo traumas y que no fueron obviamente tratados ni sanados, y con el pasar de los años, en vez de desvanecerse el problema se acentúa en la vida de estos hombres. Mi amado, el pecado del hombre no desaparece si Cristo no lo limpia, si Cristo no logra curar ese corazón. La Biblia, mi amado hermano, nos menciona pues en estos versículos que salieron hombres perversos, muy semejante a lo que pasó en Sodoma y en Gomorra. Si usted me acompaña, por favor, venga conmigo al texto bíblico del Génesis. Mira lo que nos dice el Señor en su palabra. Libro del Génesis, en el capítulo número 19. En el versículo número 4 también nos dice el Señor, sí, que los hombres de la ciudad, antes de que ellos se acostasen, dice, rodearon la casa, dice, los hombres de la ciudad, los varones ¿de quién? ¿De qué lugar? De Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Y qué hacían ahí? Llamando a Lot, dice el verso 5, le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Verso número 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mi amado hermano, en la actualidad, alguien que tiene este tipo de prácticas, sí, podrá de alguna manera, como lo dice ahora nuestra ley, podrá ser aceptado en el cielo. Pues déjeme decirle que no. El hecho de que la ley terrenal apruebe la homosexualad, apruebe el lesbianismo, apruebe cualquier tipo de género, ahora le llaman así, sexual, eso no implica que Dios esté aprobando o avalando tales leyes. Si viene por favor conmigo a la Escritura, vea qué nos dice el Señor en las cartas del apóstol Pablo. Vayamos por favor al Nuevo Testamento. En la primera epístola de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo número 1. Primera carta de Timoteo, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Primera de Timoteo, capítulo número 1. Versículo número 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Verso número 9. Conociendo esto, o sabiendo esto,
que la ley no fue dada ¿para quién? Ojo, no fue dada ¿para quién? Para el justo, sino ¿para quiénes? Para los transgresores y desobedientes. ¿Para quiénes más fue dada la ley? Para los impíos. Recuerde, ¿qué cosa significaba un impío? Alguien que conoce la palabra, pero no la vive. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Dice aquí, ¿para quiénes más? Para los parricidas y matricidas, es decir, para los que aún pudieran llegar a cometer ¿qué cosa? El crimen de matar ¿a quién? A su padre o a su madre. Verso número 9. Para los homicidas, ¿para quiénes también, mi amado hermano? Verso 10. Para los fornicarios, y dice ahí, para los sodomitas. En este término, mi amado hermano, sí, es para los que se echan ¿con quiénes? Con los varones. Ahora, ¿qué dice nuestra ley con respecto a esto? ¿Que está bien o que está mal? ¿Verdad? Mi amado, bien dice la palabra que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Versículo número 10. Dice, para los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan ¿a qué? A la sana doctrina. Si me acompaña por favor a la carta de los Romanos. En el capítulo número 1, Romanos capítulo número 1, versículo 26, hablando de la degradación del hombre y el pecado. Para concluir, ¿qué nos dice? Por esto Dios los entregó a pasiones, pero ¿cómo lo dice la Biblia? Vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Por qué causa? ¿O por qué cosa lo cambiaron? Por el que es contra naturaleza. Pregunto, ¿es algo natural que una mujer tome a otra mujer para hacer una familia? Es natural que un hombre tome a otro hombre para formar un hogar. Y mire que ahora está hasta en debate para saber si se les da o no el permiso de la adopción. ¿Sí me está entendiendo? No es, mi amado hermano, raro ver sobre todo diríamos en series televisivas extranjeras que hombres forman hogar y tienen a hijos que los están criando. No es, mi amado hermano, ahora, algo raro que un homosexual esté frente a una pizarra enseñándole, de pronto de ética a los niños. Y es homosexual. La Escritura nos narra, mi amado hermano, versículo número 26, porque aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de ¿qué? ¿Cuál es lo natural? De que el hombre se una ¿a quién? Mi amado hermano, en la antigüedad, si alguien practicaba la homosexualidad o aún la prostitución, mi amado hermano, lo hacía de manera escondida, de una manera privada, y aún buscaba las altas horas de la noche, ¿verdad? Como para poder pasar desapercibido. Pero en la actualidad usted ve en los centros comerciales a jovencitos de 13, 14, 15 años que son afeminados, agarrados de las manos. A vista y paciencia de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nuestras leyes así lo avalan.
Versículo 27 dice: de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, ¿qué cosa reciben? La retribución debida a su extravío. Y después, ¡ay, hermano, el SIDA! ¿Cómo se gesta el SIDA? ¿Se acuerda ya en la época de los años 70? Amor y paz. La época de los hippies. El amor libre. Cuando el hombre cayó en este desenfreno a raíz de esa generación, de aquí para acá, todo ha sido peor, mi amado hermano. A vista y paciencia de una sociedad que dice que conoce y teme de Dios. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, ¿a quién? Al diablo. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados o llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores. ¿De qué cosa? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Aquí hasta en los puestos más altos los tenemos, ¿verdad? Salen en la televisión y en los programas. Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican también. ¿Me está entendiendo? Ahora bien, estos hombres llegaron a la casa, sí, donde se encontraba el levita, la concubina y el criado. Y para concluir, dice el versículo número 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hallaron al anciano, dueño de la casa, y le dijeron: saca al hombre. Ojo, vino con mujer, pero ¿a quién querían? Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Ese término en hebreo, mi amado hermano, significa para tener relaciones sexuales. ¿Quieres saber si lograrán o no su cometido? Si lo quieres saber, el próximo día domingo lo estaremos, observando a través del estudio de la palabra. Si el Señor habló en esta mañana a tu corazón, bien le puedes dar una ofrenda de aplauso, porque Él se la merece. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,